bueno, ya una vez creciste, estudiaste, hiciste tu tesis doctoral Sí, junto con un filósofo muy conocido llamado Gustavo Bueno. sí. Eh, lo primero de todo, me gustaría saber cómo es como persona y también qué era lo que él defendía o propugnaba al Sí, final. bueno, hablar de eso nos llevaría Sí, bueno, muchísimas resumidamente, horas, porque es evidentemente, que pero es uno de los filósofos más importantes, más influyentes, por supuesto, en la filosofía actual. Yo creo que es el más influyente. Murió en el año 2016, el día 7 de agosto, y siempre en la facultad pues era una referencia, era una figura fundamental, porque en torno a él se suscitaban todo tipo de polémicas y era un filósofo genial que cada vez que publicaba algo, cada vez que escribía algo, pues generaba un terremoto, por así decir, porque eran todo ideas muy originales, extraordinariamente interesantes, con trabajos magníficos, libros impresionantes bueno, pues que a todos los que estudiamos en Oviedo, que en aquellos años tuvimos la suerte de recibir, de estudiar y de aprender con él. Era muy polémico, siempre se metía en todos los charcos que se le ponían por delante, no tenía pelos en la lengua, por así decir, para enfrentarse a los temas que fueran y a decir su opinión, a defender sus argumentos frente a otros. Él decía que filosofar es siempre filosofar contra alguien, y era un maestro absoluto y total de la filosofía, uno de los grandes maestros de la filosofía de todos los tiempos. Yo creo que está entre los grandes filósofos. Lo que pasa es que como es contemporáneo nuestro, por así decir, pues todavía no nos damos cuenta de la dimensión que tiene, ¿no? De la dimensión que va a tener con el tiempo, pero su obra yo creo que marca un antes y un después en la filosofía española, clarísimamente. Y su filosofía, pues él está dentro de la corriente de lo que es el materialismo con esa tradición que incluso pues podemos remontar hasta la antigüedad, pero dentro del materialismo él, por así decir, desarrolla un pensamiento que supera o pretende, digamos, dar la vuelta a los planteamientos más clásicos del materialismo marxista, y la escuela de pensamiento o la filosofía que él ha generado en torno a su obra y a sus seguidores, pues se llama materialismo filosófico. Y es muy original y muy interesante. ¿por qué tenía tantas polémicas? O sea, porque entiendo que expresaba opiniones diferentes a las demás. Sí, es decir, de alguna manera era enfrentarse a lo políticamente correcto todo el tiempo, ¿no? Sí, ¿no? Entonces sí, él ante problemas de todo tipo, pues daba argumentos y generaba polémicas, pues de todo tipo, ¿no? Una de las más, digamos, interesantes o más sugerentes o más importantes también para nuestro país es precisamente el problema en torno al problema de España, la reflexión sobre España, la defensa de España que hizo durante toda su obra, y que, bueno, condujo a que muchos le calificaran de facha y otros, en fin, dependiendo El mítico sí, calificativo sí, a día de esa hoy es que... la solución final. Pero bueno, él era, vamos, extraordinariamente sugerente e interesante en todo lo que hablaba y todo lo que hacía. de qué hiciste la tesis? Yo hice la Doctoral. tesis sobre un físico de la Unión Soviética, un físico que vivió en la primera mitad, bueno, hasta el año 36, durante el siglo XX, nació a finales del 19, y se llamaba Boris Hessen. Y era interesante especialmente porque él se dedicó, la parte más, digamos, más importante de su obra fue la de difundir y introducir también en la Unión Soviética la física cuántica y la teoría de la relatividad. Pero además se dedicaba a la historia de la ciencia. Mm. Entonces, dentro de lo que era digamos, el desarrollo de la filosofía marxista de aquellos tiempos, sobre todo en la línea, digamos, de Plejánov, Engels, Plejánov y Lenin, pues desarrolló
o perteneció a una escuela de pensamiento dentro del marxismo que se llamaba el materialismo dialéctico. Y en ese contexto, pues hizo una aportación muy interesante que además tuvo mucha repercusión a nivel internacional, que fue una interpretación, un ensayo sobre la obra de Isaac Newton, el físico este inglés, que, digamos, aplicando la metodología de materialismo histórico, ¿no? Entonces era como intentar demostrar de una manera ya definitiva que Newton no era un genio venido del cielo, sino que era un hombre hijo de su tiempo y que su obra pues estaba vinculada con las necesidades productivas, con el desarrollo ideológico, productivo, tecnológico de la época y que respondía pues a esas necesidades productivas concretas, ¿no? Entonces, Gessen fue en 1931 a Londres a un congreso internacional de historia de la ciencia con un grupo de científicos y filósofos de la Unión Soviética y presentó ahí esa teoría y claro, a los ingleses les llamó muchísimo la atención, entonces generó fuera de la URSS, digamos, un debate en torno a la metodología de la historia de la ciencia entre externalistas e internalistas, aquellos que estudiaban, por así decir, el contexto externo a la propia ciencia y los que defendían que la historia de la ciencia solo debía atender a los avances dentro del contenido nuclear de la ciencia, ¿no? Del contenido nosiológico de la ciencia. Entonces, ese debate, que era un falso debate, porque digo un falso debate desde el punto de vista marxista, porque para Gessen, por ejemplo, pues la ciencia es una fuerza productiva y la verdad de los contenidos científicos responden a la eficiencia, es decir, la idea del verum ex factum, ¿no? Entonces, si un desarrollo técnico funciona, pues ahí está, digamos, actuando la verdad de la ciencia, por así decir. Entonces, bueno, pues era recuperar la obra de este personaje, de Boris Gessen, concretamente ese ensayo, y nada, pues en torno a eso hice la tesis doctoral. Entonces me removías muchísimas cosas, porque luego estaba el problema de la tragedia de Gessen, claro, que en el año 36 pues, fue condenado a muerte por traidor a la patria soviética y condenado por participar en acciones subversivas, trotskistas, seguidor de Trotsky, etcétera, en esa polémica que se generó a partir del año 27, cuando Trotsky fue expulsado del país. Sí. Y bueno, ya sabes que al final acabó Stalin matándolo en México a través de Ramón Mercader, pero hubo en la Unión Soviética una purga brutal Sí. de gente pues que habían participado en la revolución, pero que luego pues fueron acusados de seguidores de trotskismo. Y entre ellos Él estaba era Gessen. trotskista. Bueno, O fue. lo Porque acusaron. al final Stalin era bastante paranoico, ¿no? En el sentido Sí, de. o sea, lo acusaron de trotskista, pero Sin no pruebas. sabemos, es decir, No se sabe. aparte que sus procedimientos eran, bueno, concretamente el juicio de Gessen fue a puerta cerrada y un juicio sumarísimo y le pegaron un tiro inmediatamente. O sea que esa es, entonces, un poco reflexionar sobre hasta dónde o a dónde conducía todo ese modelo político que primero empezó siendo un proyecto tan vanguardista y tan avanzado y acabó, digamos, comiéndose a sus hijos, ¿no? Como si dijéramos.